Mi Viejo Café, tiempo para disfrutar, presenta. Hoy tomaremos un café con un gran investigador y médico, quien hace unos años recibió la distinción de alumno distinguido por la Clínica Mayo de Rochester, Estados Unidos. Galardón que solo han conseguido 85 médicos en el mundo. Esta noche, el doctor Guillermo Ruiz Argüelles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarle. Hoy una edición más de Un Café con Mariloli. Me da muchísimo gusto el poder recibir a alguien a quien yo admiro mucho y es una gran eminencia porque es un excelente doctor, pero sobre todo excelente persona. Guillermo Ruiz Argüelles. ¿Cómo está, doctor? Bien, Mariloli, muchas gracias. Gracias por su invitación. No, gracias a usted. Qué bueno que quiso tomar un cafecito conmigo. Gracias. Nos habíamos visto en muchos lugares, pero nunca habíamos tomado café. Exactamente. ¿Dónde nace, doctor? ¿Aquí en Puebla? ¿Es poblano? Sí, yo nací aquí en Puebla, específicamente en el Hospital de la Beneficencia Española, en el que nacimos muchísimos poblanos. Sí. Estuve aquí haciendo el kinder, la primaria y la secundaria, terminé la preparatoria y luego me fui a estudiar medicina a San Luis Potosí. Allá estuve 6 años, luego regresé a la Ciudad de México. Luego me fui a Estados Unidos y ya tengo muchos años de haber vuelto aquí a Puebla y trabajando muy a gusto. ¿En qué colegio estudió? Mire, la primaria y la secundaria las hice en una escuela que se llamaba el Instituto de Ciencias Agrícolas. Era una escuela pequeña que con el paso del tiempo se transformó en lo que ahora es la Universidad Realística de México. Ah, ya. Luego, ahí había hasta secundaria, Ajá. Prepa no había, entonces en la prepa me pasé al Instituto Oriente, en donde estuve los 3 años de prepa, y ahí hice muchos amigos y tengo muchísimos conocidos ahí del Oriente, ¿verdad? ¿Cómo quiénes? A ver, cuénteme. Mire, en la generación estamos, por cierto, nos reunimos con cierta frecuencia y tenemos un chat. Beto Marín, mi compadre, porque me hizo favor de invitar como padrino de primera comunión de su hija Paola. Beto Calva, que es médico. Héctor Labastida, que también es médico. Beto Suárez, Jorge de Velasco, Pancho Cutolenc, Chucho Bretón Díez. En fin, somos un grupo que por lo menos 2 o 3 veces al año nos reunimos a platicar y a cenar. Y ellos, cada viernes, religiosamente se reúnen a comer. Yo no voy porque como tengo mucha chamba los viernes, sobre todo con pacientes que vienen de fuera, Claro. pues no puedo destinar mucho tiempo a estas comidas largas que ellos organizan cada semana. ¿Juegan dominó o algo así? Se ponen a platicar, algunas veces juegan dominó, pero el objetivo fundamental es comer. Ahora están muy arrepentidos porque todos en estas fiestas navideñas subieron de peso y ahora estamos en una competencia para ver quién es el que más peso pierde de todos los miembros de la generación. Y no es tan fácil, ¿no? No, después además de estas comilonas del puente Guadalupe Reyes se complica. ¿A usted le gusta comer? La verdad es que sí, me gusta mucho la comida y he tenido la fortuna de que mi esposa con el paso del tiempo se ha ido haciendo una gran cocinera, así es que a ella también le gusta mucho comer y disfrutamos mucho de salir a restaurantes, inclusive de cosas que ella hace en la casa. Ella toma clases de cocina y sí. Total que sí es una parte muy importante de nuestras vidas el comer. Es básico, sobre todo, disfrutarlo ni sin exceso. Exactamente, así es. Y la verdad es que aquí en Puebla, a medida que pasa el tiempo, hay cada vez mejores opciones de restaurantes para comer todo tipo de comida. Cuando estudiaba, ¿fue buen estudiante? En el colegio me refiero, porque ya sé que como médico tiene que seguir estudiando y actualizándose. Sí, fíjese que a mí se me metió la idea de dedicar mucho esfuerzo al estudio, ¿verdad? Y siempre estuve un poco obsesionado ahí con la idea de sacar buenas calificaciones y estar en los primeros lugares y demás. Y esto desde que estaba yo en la primaria, ¿verdad?
Después en el Oriente fue la misma situación. Y desde luego en la carrera, ¿verdad? A donde, por razones de que ingresé un año a la Escuela de Medicina de Puebla, y mi hermano, que es un año más chico que yo, me alcanzó. Hicimos juntos la carrera de medicina en San Luis Potosí. ¿Ah, sí? Sí, fuimos compañeros y ahí siempre pues estábamos peleándonos el primero y el segundo lugar de la generación. Qué bárbaro. Lo cual constituyó una parte interesante de nuestra vida que disfrutamos mucho. ¿Son 2 hermanos nada más? Somos 2 hombres y 2 mujeres. 2 hombres y Los 2 hombres somos médicos, ambos estudiamos en San Luis Potosí, ambos hicimos después algunos estudios de posgrado. Estamos trabajando los 2 juntos acá, lo cual es muy agradable, y tengo además 2 hermanas, una de las cuales es educadora, la mayor, y la más pequeña es contadora y trabaja aquí también en la clínica. Muy bien. Doctor, hay situaciones en la vida que se tienen que aprovechar, pero sobre todo el conjuntar el estudio con el trabajo. ¿Por qué medicina? ¿Por qué escogí medicina? Mire, la verdad de las cosas es que yo desde que estaba, pues antes de entrar al kinder, mi abuelo me vestía con una batita de médico y me ponía un estetoscopio, y la verdad es que yo no tuve absolutamente ninguna duda desde pequeño que iba yo a ser médico, ¿verdad? Lo mismo ocurrió con mi hermano. El abuelo médico, el papá de mi papá, influyó en nosotros, desde luego a mi padre, y yo siempre he pensado que si uno ve que su padre está haciendo cosas agradables, cosas con las que él disfruta, con las que las pasa bien, pues uno piensa que hacer lo mismo puede ser también satisfactorio. Y un poco con motivo de ese ejemplo es que yo decidí estudiar medicina, y la verdad es que no me arrepiento, y si yo tuviera que volver a decidir qué estudiar, volvería a estudiar medicina, sin duda. Sin duda alguna. ¿Y por qué lo empató Alejandro, su hermano? Mire, en 1969 yo comencé la Escuela de Medicina aquí en Puebla, ahí en la 13 Sur. Sin embargo, había mucho desorden en aquel entonces en la universidad. Sí. Y yo tuve muy poco tiempo de clases, en un año. Adicionalmente, cuando estaba yo esperando una clase ahí en la Escuela de Medicina, llegó una persona que me amenazó con una pistola y me dijo que me fuera de esa Escuela de Medicina y no volviera. Entonces me salí, eso fue en 69, y reinicié medicina en San Luis Potosí. Mi hermano, Por eso se fue a San Luis Potosí. Por eso me fui a San Luis Potosí, huyendo de Puebla. Mi hermano, que es un año menor que yo, me alcanzó en 70 en San Luis Potosí. Ahí hicimos ya toda la carrera juntos, pero fuimos compañeros desde primera medicina. Yo ya tenía cierto camino avanzado porque había estado aquí unos meses. Sí. Pero él me alcanzó, fuimos compañeros, terminamos la escuela, y después, al terminar la Escuela de Medicina en San Luis Potosí, nos fuimos los 2 juntos a México a hacer el servicio social en el Hospital de Nutrición. Y después ya cada quien fue tomando su camino. Él se metió en la cosa de inmunología y estudios de laboratorio, y yo me metí en la parte clínica para poder atender pacientes y dar consulta y demás. ¿Qué fue lo primero que pasó por su mente cuando lo amenazaron con la pistola en ese tiempo? Fue muy complicado. Pues mire, yo sí me asusté. Me acuerdo que de ahí me fui a ver a mi padre y le dije, oye, fíjate que acaba de ocurrir esto. Y me dijo, yo sabía que estaban mal las cosas y ya estás inscrito en San Luis Potosí para hacer el examen de admisión. Mi papá siempre fue muy visionario y se dio cuenta de que eso podía acabar mal. Pasó el tiempo y lo que yo en realidad me di cuenta es de que la persona que me amenazó con la pistola me estaba haciendo un favor, porque me estaba ahuyentando de la Escuela de Medicina de Puebla, y esto se debe a que mi padre en aquella época era el director del hospital, ahora universitario, y entonces era hospital civil, cuando Gonzalo Bautista era gobernador. Sí. Entonces, habían hecho una lista de personas a las cuales iban a raptar para pedir a cambio de ellos que el hospital, entonces civil, se hiciera universitario. Y el que encabezaba la lista, pues era yo, el hijo del director, pues ese lo agarraban rápido y a cambio de él soltaban el hospital. Sí, entonces, había flecha directa. Absolutamente. Entonces, antes de que eso ocurriera, esta persona, de la que no recuerdo nada, me asustó, me ahuyentó, pero en realidad me estaba haciendo un favor. ¿Y ahora su lo papá, veo. Y su papá luego dijo, ya Rápidamente lo están inscritos pescó y en dijo, otro lugar. están los 2 inscritos en San Luis. ¿Por qué escogió San Luis Potosí? Era la mejor escuela de medicina del país. Entonces, la idea era, si se van a ir fuera de Puebla, se van a la mejor del país. ¿Cómo los deja volar? Bueno, eso fue un cambio Porque era importantísimo complicado, en la ¿no, vida. doctor, en esa Claro, época?
Yo había estado en la casa pues toda la vida y Sí. en 70 nos fuimos a San Luis Potosí. Suponía cambiar de lugar de residencia, cambiar de escuela, alejarse de la familia, etcétera. Pero finalmente yo creo que fue una experiencia buena para todos, nos hizo madurar, nos hizo ver las cosas de manera distinta y desde luego desde el punto de vista de conocimientos médicos, pues nos ayudó muchísimo porque estábamos en la mejor escuela de medicina del país en ese momento. Cuénteme de su papá. Mi papá pues siempre estuvo muy atrás de todas estas decisiones. Cuando nos fuimos a San Luis, pues él no tenía ningún conocido en San Luis y fue una cosa interesante porque llegamos mi hermano y yo solos a vivir en un cuarto que nos rentaban en condiciones así medio limitadas, pero fue muy formativo. Papá siempre estuvo al tanto de la situación y después de haber terminado en San Luis Potosí nos fuimos a México a hacer nuestros entrenamientos y mientras esto ocurría, mi padre con gran visión comenzó a construir otra parte de la clínica en donde se iban a poder atender pacientes, porque mi padre, como usted sabe, nunca ha atendido pacientes, sino que se ha dedicado a labores de laboratorio. Entonces él hizo crecer la parte clínica. Cuando yo volví de Estados Unidos, después de haber estado en México, me fui a la Clínica Mayo, y cuando volví de Estados Unidos, pues ya estaba casi terminado el edificio donde ahora está mi consultorio, y esto nos permitió ir creciendo a todos. Ya después ha habido más cambios y hemos crecido más y todo, pero la verdad es que la visión de mi padre siempre ayudó muchísimo al crecimiento integral de la familia en general y en particular pues de los médicos. ¿Exigente? Muy exigente, lo cual yo agradezco muchísimo. A veces demasiado, pero Exagerado. finalmente yo creo que tuvo mucha razón en ser así, porque nos forjó el carácter y nos hizo entender que lo único que puede uno heredarle a los hijos es una buena educación para que ellos la aprovechen y salgan adelante en sus vidas. Cuando regresa a Puebla, ¿conoce a su esposa? No, yo conocí a mi esposa cuando me fui a San Luis Potosí. Ah, ¿ya la conoció? En primero de medicina Ajá. la conocí y nos hicimos novios y duramos 8 años de novios allá en San Luis Potosí. Terminé la escuela en San Luis, luego me fui a México y al final del servicio social en la Ciudad de México, antes de iniciar mi residencia en medicina interna, fue que nos casamos. Ella es de San Luis Potosí y allá nos casamos por la iglesia, aquí en Puebla nos casamos por lo civil y después de casarnos nos fuimos a vivir a México, un sitio neutral, y yo creo que la lejanía de nosotros, de nuestras casas, de nuestros hogares, ella de San Luis Potosí y yo de Puebla, nos ayudó mucho a consolidarnos y salir adelante. Vamos a seguir platicando, vamos a hacer una pausa y después de ella a ver cómo consolida precisamente un matrimonio que ya lleva muchos años de casado y cómo combinar el trabajo con la familia y educación de los hijos. Continuamos, es una buena historia.